la clase del día de hoy. La idea es que tratemos de cualquier duda que tengan, me la consulten y cosas de ese estilo. De más está decirles que ya existe una cápsula de esta materia, así que los que no lo han podido revisar o los que no les llega la notificación de que la revisen, mi recomendación es que la revisen posterior a que termine la clase. Esto va a ser una introducción o un resumen de recapitulación de la materia que ya está en la cápsula, pero la idea es que tratemos de ser lo más interactivos posible. Entonces, voy a presentarles, ya les dije yo, la clase número 4 de este ramo, que es la pérdida viscosa en cañería. ¿Se ve, cierto? Sí, profe, se ve. Bacán. Ya. La semana pasada nosotros nosotros introdujimos lo que es la ecuación de Bernoulli, que es finalmente el balance de energía entre el movimiento de una cañería que puede expandirse, puede cambiar de altura o puede ser influenciada por algún tipo de máquina, o por su mismo traslado natural. Esta está definida con el balance de la energía potencial, la energía cinética y la energía interna, que sería igual al calor o al trabajo emitidos, y después de realizar distintos supuestos y distintas modificaciones, llegamos a la famosa ecuación de Bernoulli. Esta ecuación indica que la variación, esto está indicado en 2 puntos. La variación de la longitud de estos puntos, la velocidad de estos puntos y la diferencia de presión de estos puntos, perdón, cuando hablo de longitud en ese caso quería decir altura, es igual a una pérdida de carga o una variación de energía debido a efectos viscosos o derechamente debido a la acción de algún tipo de máquina. Entonces, el supuesto que tiene la ecuación de Bernoulli es que está en estado estacionario, y el día de hoy vamos a ver con detalles lo que es la pérdida de carga asociada a la disipación viscosa o ese delta H que nosotros tenemos. En general, nosotros hablamos de pérdidas de carga a una pérdida justamente asociada a esta disipación viscosa, recordando que los flujos reciben, además en el traslado del flujo, hay una fuerza que se opone a su movimiento, que en este caso sería que sería un roce. Este está representado mediante la disipación viscosa. Pero vamos a ir por partes. Primero, se introduce también en la cápsula, por eso vamos a ver esto de forma breve, el coeficiente de roce. ¿Qué es el coeficiente de roce? Dado una sección de cañería de largo L y de radio R, nosotros podemos determinar la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes, es decir, la fuerza que se opone al movimiento de las partículas. Al movimiento de las partículas en este caso sería nuestro fluido. ¿Cómo se define esto? Se define con la multiplicación de 3 factores. De un factor F, la energía cinética, denominada K, y el área involucrada. Por lo tanto, el área involucrada, es importante destacar aquí, para que no hayan confusiones, no es el área transversal, sino que es el área involucrada que está ejerciendo esta fuerza que impide que haya un avance del fluido. Es por esa razón que también considera el área que envuelve este cilindro, no el área transversal, que sería el área de nuestra circunferencia que define el cilindro. ¿Eso se alcanza a entender? ¿Se alcanza a entender la diferencia entre las áreas? Sí, profe. Bacán. Entonces, definimos la energía cinética por unidad de volumen como un medio ρ v cuadrado, con donde v es la velocidad de este fluido. Y F, que es el factor nuevo que vamos a agregar, es un coeficiente de roce. Este es un parámetro de ajuste y experimentalmente, y también obviamente de forma teórica, se pudo ver que este coeficiente de roce está en función del número de Reynolds, es decir, del número que define el equilibrio entre las fuerzas viscosas e inerciales que vimos la semana pasada,
además de este nuevo término que lo vamos a denominar rugosidad relativa. La rugosidad relativa tiene un término epsilon en la parte superior digamos, en el numerador, y D es el diámetro, para que no haya ninguna duda para saber qué es el diámetro. Diámetro. Este epsilon puede ser medido de forma experimental y existen también elementos que los miden. Ahora, ¿se entiende lo que es el coeficiente de roce? Sí. Bacán. Entonces, la segunda parte de lo que se puede ver después en el video de la cápsula, o lo que nosotros vamos a ver para que comprendamos bien el efecto de estas pérdidas de carga por acciones viscosas, sería la relación entre un coeficiente de roce y la famosa pérdida de carga. En este caso, nosotros en nuestra sección de tubería tenemos que aplicar un balance de masa en equilibrio y en estado estacionario. En ese caso, perdón, balance de energía. En este caso, el balance de fuerzas, o el DCL, indicaría que las fuerzas de presión y las fuerzas viscosas deberían estar en equilibrio. Es decir, la suma de estas debe ser igual a 0. Luego, nosotros definimos la fuerza de presión. Déjenme llegar al... La fuerza de presión como la variación de la presión por la unidad de área. ¿Pero cuál unidad de área? El área transversal, para que no haya ningún problema, para que no haya ninguna duda sobre esto. ¿Por qué? Porque la fuerza de la presión, como nosotros sabemos, como la presión nosotros sabemos, es la fuerza que se ejerce por unidad de área que es la unidad de área transversal a la cual se le está accionando esta fuerza. Por lo tanto, esa es el área en el cual la fuerza de presión es la que actúa. Por otro lado, las fuerzas viscosas nosotros las vamos a definir de la misma forma que habíamos definido en la diapositiva anterior, como un factor F, la energía potencial y el área en la cual se ejercen estas fuerzas viscosas. Y esto lo vamos a igualar a 0. Entonces, desarrollando la ecuación, nosotros podemos obtener cuánto vale F en función de distintos parámetros que nosotros podemos o medir o determinar. Luego, la diferencia de presión, podemos incluso mejorar esta definición, nosotros la podemos redefinir aplicando la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli a una sección de cañería que no tiene diferencias de altura y que tampoco va a tener una variación potente de velocidad de esta misma, nosotros decimos que la diferencia de presión dividido en gamma es igual derechamente a una pérdida de carga. Entonces, yo paso ese gamma que debería estar aquí para acá y obtengo la expresión que estoy presentando en pantalla. Luego, reemplazamos este término dentro de nuestro valor F y obtenemos el coeficiente de fricción de Fanning. Coeficiente de fricción que nosotros, para la bibliografía que estamos utilizando actualmente, vamos a modificar un poco multiplicándolo por 4, obteniendo el coeficiente de fricción de Darcy, que es finalmente la relación entre el coeficiente de roce y la pérdida de carga en nuestra cañería. ¿Se entiende cómo se llega al coeficiente de fricción? Sí, profe. Bacán. Sí, profe. Entonces, vamos a ir a la tercera parte de este tipo de problemas cuando se incluye la pérdida de carga, que es
la determinación de nuestro punto F, que en este caso aquí sale que es un lambda, a partir de datos de número de Reynolds y de rugosidad relativa, que como nosotros sabemos, son los factores que depende nuestro valor. Entonces, para hacer esto, utilizamos el diagrama de Moody. ¿Qué es lo que indica el diagrama de Moody? Nosotros podemos, a partir de valores de la rugosidad relativa y del número de Reynolds, determinar el valor de nuestro coeficiente F, que lo reemplazamos directamente en nuestra ecuación, y así podemos utilizar la ecuación de Bernoulli aplicada a pérdidas de carga. Ahora, si ustedes pueden notar, existen diferencias en cuanto al tipo de régimen que habíamos visto la semana pasada, laminar o turbulento, con respecto a los resultados que da este diagrama. Los regímenes laminares, todos se comportan, vamos a suponer que todos se comportan de esta forma. Por lo tanto, para cualquier régimen laminar, es decir, aquel régimen que está bajo los 1000 Reynolds, o sea, bajo que el Reynolds vale 1000, vamos a utilizar que F, uy, qué bonito mi F, espérense, lo voy a editar, que el valor de mi coeficiente de fricción es igual a 64 dividido en Reynolds. Luego les voy a explicar por qué. Y posteriormente, para nuestro régimen turbulento, vamos a decir que va a depender de la rugosidad relativa, cuál va a ser el valor que va a obtener nuestro coeficiente de fricción. Entonces, ya de este gráfico, sin necesidad de seguir ahondando en teoría, podemos notar algo, que en el régimen laminar la rugosidad relativa no es un factor que efectivamente depende del coeficiente de fricción, sí en un régimen turbulento. Ahora les voy a explicar por qué. Cuando aumenta la velocidad, es decir, nosotros tenemos una velocidad baja y luego la vamos a aumentar poco a poco, va a aumentar nuestro Reynolds. Y además existe una subcapa viscosa que va a desaparecer, dejando las imperfecciones a descubierto y originando un flujo turbulento. Entonces, nosotros vamos a tener en un flujo laminar, cuando tenemos nuestros Reynolds bajo 1000, una situación en donde existe una subcapa viscosa, que es la que tenemos aquí presente, que finalmente actúa como atenuador de las viscosidades. Es por esa razón que experimentalmente se alcanzó a ver que en realidad el coeficiente de fricción en el caso de los regímenes laminares no depende de la rugosidad en sí, pero al momento de aumentar la turbulencia, es decir, aumentando la velocidad, esta capa se va haciendo cada vez más pequeña. Por lo tanto, como se hace más pequeña, va a desaparecer como esta holgura que tiene, y finalmente el efecto de la rugosidad se va a ver en el flujo. ¿Se entiende esto? Si el flujo laminar sería algo así. Y aquí queda una especie de estanco que finalmente favorece como el libre tránsito de este flujo. Ahora, voy a ir en más detalles para que podamos entender bien lo que ocurre con los flujos turbulentos. Pero a priori se entiende esto de por qué el factor de rugosidad no está considerado para poder determinar el coeficiente de fricción a partir del diagrama de Moody. La explicación como técnica de por qué no es así. Sí. Bacán. Entonces, vamos a irnos un poquito más de detalle. Nosotros decimos que en el flujo turbulento, cuando definimos los esfuerzos cortantes, es decir, los esfuerzos que se aplican en la dirección, en este caso Y, que harían que existiera la variación
o sea, que existiera una variación con respecto al ángulo, nosotros decimos que los esfuerzos constantes los vamos a considerar en un flujo del tipo turbulento que están originados por dos términos, la viscosidad y además de la turbulencia propia del régimen. Entonces, la viscosidad de nuestro flujo y además estas especies de, bueno, en verdad, estas turbulencias que tiene el régimen se definen como las dos variables que generan los esfuerzos cortantes dentro de nuestro flujo turbulento. En particular, si nosotros consideramos una pared lisa, una pared que no tiene ningún tipo de rugosidad, es decir, no hay presente ningún tipo de viscosidad, en realidad no debería existir un régimen turbulento. ¿Por qué? Porque en verdad no habrían razones o incentivos a que existan turbulencias. La verdad es que las turbulencias son reacciones son reacciones a la capa que está presente dentro de nuestra cañería. Por lo tanto, no podría haber un régimen turbulento si es que una pared fuera completamente lisa. Por lo tanto, el esfuerzo cortante se debe principalmente al flujo laminar. Pero a mayor distancia, es decir, si nosotros consideramos en este punto nuestra cañería y en un punto central, considerando que hay un régimen turbulento, el gradiente de la variación de velocidad con respecto a la coordenada de Y es pequeño para nuestro régimen turbulento. Por lo tanto, nuestro esfuerzo cortante viscoso, es decir, este valor, nosotros lo vamos a considerar despreciable con respecto a nuestra turbulencia. Es por eso que nosotros vamos a definir un nuevo término en las zonas que están en el sector del centro, es decir, fuera de nuestras capas de la tubería, como una subcapa viscosa en régimen turbulento. ¿Qué es lo que pasa? La subcapa viscosa en el régimen turbulento nos indica que a mayor diámetro, es decir, mientras más grande es nuestro diámetro, este efecto viscoso se ve mucho menor en comparación con diámetros pequeños. ¿Por qué? Porque se verían todas las fuerzas reaccionantes, es decir, toda la energía que tiene nuestro flujo, porque al final que aumente la velocidad significa que aumenta algún tipo de energía de nuestro flujo. Por lo tanto, nosotros podemos definir esos dos términos, además de los términos que nosotros podemos indicar en el diagrama de Moody. Esto, a la hora de hacer ejercicios, nosotros no lo vamos a considerar, pero sí es importante que ustedes entiendan cómo es la fluidodinámica de los flujos más turbulentos. Recordando que entonces que tienen dos tipos de esfuerzos cortantes, o sea, los esfuerzos cortantes están definidos por dos factores, que serían la viscosidad y los efectos propios de la turbulencia del régimen. ¿Se entiende eso, más o menos? Sí. Bacán. Entonces, nosotros con el diagrama de Moody nosotros podemos utilizar distintas formas de verlo. Una de las formas que nosotros podemos hacer es verlo de forma, o sea, como encontrar el logímetro a partir de nuestro diagrama, los valores, encontrando, no sé, pues el valor de nuestra rugosidad relativa y el número de Reynolds, y encontramos nuestro diagrama de Moody, o nosotros lo podemos hacer de forma teórica, hallando las correlaciones de acuerdo al número de Reynolds que nosotros tenemos. ¿Cuál es la recomendación? Claramente, la recomendación en este punto es tratar de utilizar el gráfico, pero en el caso de que no tuviesen el gráfico, les recomiendo poder considerar que existen también formas matemáticas de
de lo que se ha encontrado en el diagrama de Moody. Pero, al menos en estos ejercicios, nosotros vamos a utilizar el diagrama de Moody de forma explícita, así que esto a priori lo que es más importante es darse cuenta que cuando nosotros trabajamos en regímenes laminares, es decir, un Reynolds menor a, en este caso le pusieron 2500, a mí me gusta decir que un Reynolds menor a 1000, la correlación que se utiliza es que F es igual a 64 dividido en Reynolds. Y todo lo demás lo podemos encontrar a partir del valor de los diagramas de Moody. Luego, entendiendo lo que es un... Cuénteme. El número de Reynolds, ¿tenemos que determinarlo nosotros o nos va a dar en el enunciado? Mira, puede darse el número de Reynolds como puede no darse. La definición del número de Reynolds la vamos a volver a ver, o sea, sabemos cómo es el número de Reynolds, no obstante los ejercicios nosotros vamos a aplicarlo directamente. Pero pueden darse las dos cosas, o sea, pueden decir que es un flujo laminar o turbulento, ustedes pueden determinar el número de Reynolds, pero después cuando lo veamos con un ejemplo lo vamos a ver más claro. Bueno. Y cualquier cosa, aún así, por lo general, en el caso de que les toque ver o determinar el número de Reynolds, se les van a dar todos los datos disponibles, o sea, todos los datos necesarios para poder hallarlo. O sea, el coeficiente viscoso, la densidad, todo ese tipo de valores que finalmente se utilizan en el número de Reynolds. Además de la velocidad, que obviamente es un factor que depende de este mismo. Luego, entendiendo ya cómo se utilizan los diagramas de Moody o cómo más o menos se puede determinar la pérdida de carga, a nosotros nos interesa tratar de llevar ahora esto a un paso más adelante. Es decir, ya sabemos que existen las pérdidas de carga y ahora vamos a detallar cómo son otro tipo de pérdidas asociadas a coeficientes de fricción, pero que no son derechamente por el largo de la cañería, sino que por modificaciones de esta. Entonces, nosotros sabemos que además de las pérdidas de carga por roce, se van a producir otros tipos de pérdidas que se originan en puntos singulares de tubería. Por ejemplo, en cambios de dirección, en codos, en juntas, en cierres, etcétera, en tapones, por ejemplo, y que se deben a fenómenos de turbulencia. Entonces, van a modificar la fricción porque ya no va a ser solo una cañería, sino que va a haber una singularidad que va a afectar justamente la turbulencia de nuestro flujo que se traslada en cañerías. La suma de las pérdidas de carga accidentales o localizadas más las pérdidas por roce dan la pérdida de cargas totales. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que la pérdida de carga la vamos a subdividir como la pérdida de carga primaria o por roce y la pérdida de carga secundaria o por cargas accidentales, por temas localizados o por singularidades, es decir, por otro tipo de cambio de dirección, codos, juntas, etc. El término relacionado a la pérdida de carga asociada al roce lo vamos a definir como F por la división entre la relación entre el largo y diámetro por la división entre la velocidad del flujo al cuadrado dividido en 2G por L. Y nuestro valor secundario o de disipación secundaria lo vamos a definir como un K, que es un valor que ya va a estar tabulado y que va a depender y que va a ser finalmente la suma de todas estas singularidades. Las singularidades, entonces, nosotros las podemos definir o encontrar en función de este K, por la velocidad al cuadrado del flujo dividido en 2 por G. Ahora voy a detallar qué es el K y cómo nosotros podemos interpretarlo o calcularlo de alguna forma a partir de la disipación secundaria. Entonces, nuevamente, así como habíamos visto en el diagrama de Moody, existen fórmulas numéricas, existen determinaciones numéricas para poder hallar el K, dependiendo del tipo de accesorio, las condiciones que tenga este y los factores que nosotros podamos encontrar. Entonces,
podemos ver que existen algunos valores como beta, gamma, perdón, claro, teta, que depende mucho ahí de cuál es la condición de nuestro estrechamiento, si el estrechamiento es muy corto, muy grande, si es muy corto, muy largo. Esa es una de las alternativas. O la otra, que es la que se recomienda y es la que está ampliamente tabulada, es decir, que la disipación secundaria nosotros la podemos definir de forma similar a la longitud perdón, a las pérdidas de cargas primarias, pero multiplicado por una longitud equivalente. Es decir, nosotros decimos que la variación de energía por estos codos, por este cambio de velocidad, por estos ensanchamientos o acortamientos estrechamientos de nuestra cañería, se pueden transformar o se pueden identificar como una pérdida de carga primaria, pero con un largo equivalente, es decir, la longitud de un tramo recto que se debería agregar a la cañería original para producir la misma pérdida de carga que el accesorio o cambio de sección. Entonces, la idea es que estos términos, los largos equivalentes, ya están definidos. O sea, ya hay gente que relacionó cuánto vale el largo equivalente de, por ejemplo, un cambio de dirección en un codo. Por ejemplo, un codo, nosotros lo podemos definir a partir de esta longitud equivalente. Esto ya está tabulado y yo les voy a presentar una tabla, esta tabla hace muchos años, se puede notar por el tipo de tabla, y por supuesto que ahí va a depender de lo que nosotros vamos a utilizar como disipación, o sea, como por ejemplo los codos que sean un codo ancho, un codo corto, una curva de 90 grados que sea amplia, una corta, una de estas T que se mezclan, un manguito, ahí va a depender mucho de cuál va a ser el valor y ustedes determinan cuál es la longitud equivalente. Lo vamos a ver ahora en un ejercicio, pero me gustaría saber si quedó más o menos claro o más o menos se entiende qué es el término de disipación secundaria. Hasta el momento se entiende, profe. Bacán. Entonces ahora vamos a ponerle número a esto y vamos a ver un nuevo término que va a ser los problemas tipos de flujo de tubería. Bueno, si se darán cuenta, la verdad es que está todo más o menos dicho en las operaciones de flujo de tubería. Por eso tampoco hay grandes innovaciones en cuanto a los tipos de tubería y cosas así, porque en el fondo, si ya está todo hecho, ya funciona, ya tenemos bien experimentado todo, no vamos a reinventar la rueda inventando nuevos términos. Pero lo bueno es que nosotros podemos, a partir de esto, definir tipos. Oh, disculpen, me están llamando, déjenme colgar. Déjenme apagar este. Ya, ahora sí, disculpen por ese lapsus. Entonces, voy a recapitular de nuevo. Existen problemas tipo que nosotros podemos resolver a partir de flujos de tubería. Entonces, la mayoría de estos problemas de flujo de tubería única se pueden clasificar en algunos de estos siguientes grupos. El tipo 1 o el grupo 1 van a ser los problemas que tengan que ver con la pérdida de carga o con la diferencia de presiones. Nosotros, para poder determinar estos problemas de pérdida de carga, necesitamos obtener, calcular o que se nos den los datos de el diámetro de la cañería o radio de la cañería, por supuesto, el caudal que ingresa por nuestra cañería, o también puede ser
el flujo volumétrico o también la velocidad, la gravedad, el largo de la cañería, además de la rugosidad relativa que tiene nuestra cañería. Con estos datos nosotros podemos resolver a partir de las ecuaciones que ya conocemos los problemas de pérdida de carga para hallar las variaciones de presión o las variaciones de altura o lo que realmente a nosotros nos interese calcular. Luego van a existir otros dos tipos de problemas de flujo de tubería que vamos a introducir en las clases posteriores, que son los problemas de descarga y los problemas de tamaño. Vamos a definirlos posteriormente. Por el momento nos vamos a enfocar netamente en los problemas de tipo 1 o problemas de pérdida de carga. Entonces, los problemas del tipo 1 tienen una resolución general bastante estándar. Entonces, nosotros decimos, si nuestro caudal es dato, se obtiene y se utiliza la ecuación de continuidad. Es decir, nosotros decimos que la velocidad del flujo es igual al caudal dividido por el área transversal y podemos determinar el valor de la velocidad. Con el valor de la velocidad del flujo, nosotros podemos obtener el Reynolds, recordando que el Reynolds igual depende de ciertos datos que ya están tabulados, y con el diámetro y además el tipo de material que nosotros tenemos, podemos obtener nuestra rugosidad relativa y podemos utilizar el diagrama de Moody para determinar lo que valdría nuestra F. Posteriormente, utilizamos Bernoulli para obtener el valor de, no sé, la variación de presión o de todo lo requerido en los ejercicios, que vamos a ver a posteriori. Pero, ¿se entiende más o menos cómo se abordan los problemas de tipo 1? Sí. Bacán. Entonces, pongamos mano a la obra. Vamos a ver un primer problema en donde se indica que existe un sistema, que es el que vemos en la figura, en donde se traslada 0,04 metros cúbicos por segundo de agua. Entonces, aquí nosotros tenemos un valor de caudal mediante un ducto. Espérense, voy a escribir aquí qué es lo que tenemos y qué es lo que nos va a faltar. Entonces, nosotros aquí tenemos un caudal. Entonces, se trasladan estos caudales desde un ducto de 10 centímetros de diámetro, es decir, tenemos el valor de desde un estanque de nivel 1 al estanque de nivel 2, es decir, se traslada desde este punto a este punto ese caudal, ambos abiertos a la atmósfera, ¿ya? Entonces podemos saber cuál va a ser la variación de presión, va a ser 0 porque ambos están abiertos, entonces no hay variaciones de presión si nosotros establecemos que esos dos puntos son la referencia. Pero después la vamos a ver bien con más, de forma explicada. Los factores de proporcionalidad de pérdida de carga por singularidades y accesorios son, ya, entonces a nosotros nos dan los valores de nuestros K, entonces nosotros vamos a utilizar la ecuación para cuando necesitemos calcular las pérdidas de carga por singularidades de K, B cuadrado partido en 2G, entonces necesitamos la de largo equivalente, y aquí tenemos nuestros distintos valores de K. Entonces, del depósito a la cañería, es decir, aquí hay un K, de la cañería al depósito, aquí hay otro K, y de la válvula de globo, que sería esta. Y este codo de 90 grados, dos codos de 90 grados que son 0,64. Acuérdense que aquí hay dos. Por otra parte, se sabe que la aspereza absoluta es epsilon es igual a 0,04 milímetros, es decir, nuestro material esa es la aspereza que tiene. Determinar las diferencias de elevación, delta Z, entre los niveles 1 y 2 de estanque, es decir, necesitamos hallar este valor.
Además, nos dan estos datos de densidad y de viscosidad. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer nuestro problema de tipo 1 siguiendo las pautas que ya les había explicado anteriormente. Por lo tanto, lo primero que hice, que es lo que uno siempre debería hacer, es anotar los datos con los que uno está trabajando. Luego, el primer paso, entonces, según lo que nosotros hemos visto del problema de tipo 1, era hallar la velocidad de nuestro flujo. Nuestra velocidad la podemos determinar como Q dividido en área. ¿Cuál área? El área transversal. El área transversal de nuestra cañería, es decir, sería pi por d cuadrado dividido en 4, entonces pasamos este 4 hacia arriba, reemplazamos con los valores que tenemos y obtenemos nuestro valor de velocidad. Eso se entiende, ¿cierto? ¿Sí se entiende? Bacán. La segunda parte sería hallar F, entonces nuestro coeficiente de fricción, a partir del diagrama de Moody. Como nosotros sabíamos, nuestro diagrama de Moody tenía varias componentes, entre esas el Reynolds, o sea, nosotros podríamos definir F a partir del Reynolds y la rugosidad relativa. Por lo tanto, calculamos el Reynolds, porque en este caso nosotros nos dieron todos los otros datos, nos dieron el dato de velocidad, así que podemos calcular rápidamente el Reynolds, y nos da 5,1 por 10 a la 5, es decir, este número es mayor a 1000. Por lo tanto, es turbulento. Si es un régimen turbulento, nosotros debemos calcular la rugosidad relativa para poder determinar a partir del diagrama de Moody el valor de F. Entonces, simplemente reemplacé este épsilon por el diámetro y obtuve el valor de la rugosidad relativa. Luego, ¿qué es lo que hago yo? Teniendo mi valor de Reynolds, que ya dije que era turbulento, y teniendo mi valor de rugosidad relativa, voy hasta el gráfico de Moody, voy a ampliar esta sección, donde ustedes, si se dan cuenta, aquí está, en la parte derecha del gráfico de Moody, está nuestra rugosidad relativa, y en la parte inferior está nuestro Reynolds. Entonces, ¿cuál es la lógica? Nosotros deberíamos encontrar el valor de nuestra rugosidad relativa y encontrar cuál sería la línea que equivale a nuestra rugosidad relativa. Nuestra rugosidad relativa era 4 por 10 a la menos 4, 0,0004. Entonces, la encontramos y la marcamos. ¿Ya? Aquí está marcada mi rugosidad, mi curva de rugosidad relativa. El segundo paso sería encontrar el Reynolds, encontrar el valor que intersecta el Reynolds que nosotros tenemos, que es 5,1 por 10 a la 5, está entre medio de 4 y 6, por ahí debe estar. Así que nosotros encontramos esta intersección y decimos, ahora nos vamos para la parte izquierda, decimos que el valor que se encuentra en la parte izquierda es el valor de F, que en este caso da entre 0,15 y 0,2, 0,16, 0,17. ¿Se entiende cómo llegamos a este valor? Espérense, ahí está. Ay, perdón, profe, justo se escuchó mal, pero por mi internet, pero ¿qué es lo último que dijo? Ya, entonces la última parte sería que ya nosotros intersectamos nuestra curva de rugosidad relativa. Después nosotros buscamos el valor de Reynolds que nosotros teníamos y la intersección que vemos, porque el gráfico de Moody tiene datos en la parte derecha, datos en la parte izquierda y datos en la parte inferior. Los datos que vemos, el valor que se intersecta en la parte izquierda es nuestro valor de F. Ah, ya. No, esta cuestión es mágica. Así que ahí ya tenemos nuestras F y nos saldría más fácil poder determinar el valor de pérdida de carga asociado a la disipación viscosa.
Entonces, nosotros utilizamos nuestro tercer paso de nuestro problema de tipo 1, que sería reemplazar la ecuación de Bernoulli. Ya, esta es nuestra ecuación de Bernoulli, que sería la variación de presión dividido en el gamma, más la variación de altura, más la variación de velocidad al cuadrado dividido en 2G, me da igual a la pérdida de carga por las pérdidas de máquina. Nosotros decimos, no hay máquinas aquí, así que esto se nos hace cero. Por lo tanto, nos quedaría solamente el término en la parte derecha como pérdida de carga, que a su vez nosotros lo dividimos en dos términos, en dos subtérminos. El término de pérdida de carga primaria o asociado a las fuerzas viscosas, es decir, el que tiene que ver con la F, con el gráfico de Moody y de Masses, y las pérdidas de carga debido a las singularidades, que nosotros habíamos mencionado que tenemos la válvula de globo, la salida del tanque, la entrada del tanque y nuestros dos coditos. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a desglosar cuánto vale el valor de la pérdida de carga primaria y la pérdida de carga secundaria. ¿Qué haremos? La pérdida de carga primaria, nosotros sabemos que por definición es el factor de fricción dividido en la razón de largo diámetro por b cuadrado dividido en 2G. Simplemente reemplazo entendiendo que el largo que aquí hablan no es el largo de la cañería como tomando un punto de acá y un punto de acá, es decir, no es 40, sino que hay que considerar todo el recorrido que dio nuestro fluido. Por eso se consideran los 20 metros de acá, los 10 metros en donde se baja y los 20 metros en donde se junta con el número 2. ¿Se entiende por qué este valor es 50 y no 40? Sí, Bacán. Ya, para que no haya ninguna confusión, porque se acuerdan que nosotros en la parte de hidrostática, nosotros solamente nos importaban los puntos, lo que ocurría en el punto 1, lo que ocurría en el punto 2 y lo que ocurría al medio no nos interesaba. Ahora sí nos interesa porque también define el largo. Así que para que no haya ninguna confusión con respecto a eso. Entonces, simplemente con todos los numeritos que nosotros tenemos, el B que calculamos, los 2G que son la gravedad, el del D es el 0,1 que teníamos aquí, y obtuvimos que la variación de pérdida de carga primaria es 11,28 metros. Luego, las pérdidas secundarias, nosotros las vamos a considerar, entonces, como la suma de todo lo que aportan nuestras pérdidas por B cuadrado dividido en 2G. Recordando que, como vimos en nuestro enunciado, el K del depósito de cañería y de cañería depósito es 1. Entonces, nosotros tenemos que sumar 1 y 1. El K de la válvula de globo es 5,7. Entonces, llevamos 1, 1 y 5,7. Es decir, llevamos 7,7. Y nos dice que el codo de 90 grados es de 0,64. Entonces, hay que sumar 2 codos, porque cada codo nos da 0,64. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, a nuestra parte del ejercicio, nosotros obtenemos nuestro valor. Podríamos hacerlo de paso por paso. Es la recomendación porque así uno, o sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como a ustedes les convenga más, pero para que no se confundan. Entonces, tengo este que valía 1. Este valía 5,7. Este valía 0,64. Este también valía 0,64 y este valía 1. Entonces yo dije 1 más 5,7 más 0,64 más 0,64, es decir, 2 por 0,64, más 1 me da igual a 8,98. Es ese valor el que yo voy a reemplazar en esa sumatoria y después reemplazo con los valores del B cuadrado que nos dio dividido en 2 por G. Y me da que la pérdida de carga asociada a las singularidades es 11,92 metros. ¿Se entiende esto, chiquillos?
Sí, profe. Bacán. Entonces, ya tenemos H1, ya tenemos H2. Lo que nos faltaría sería simplemente reemplazar y decir que delta H vale 23,2. Luego, nosotros vamos a nuestra ecuación de Bernoulli y, bueno, aquí ustedes pueden hacer esto antes o después de reemplazar. Yo lo prefiero hacer después porque así tengo mi estructura mental, pero luego yo tengo mi Bernoulli y así puedo ver todo lo que pasa dentro de nuestra ecuación. Entonces, los términos de presión, nosotros decimos que son cero, porque si nosotros comparamos el punto 1, que está a presión atmosférica, con el punto 2, que está a presión atmosférica, la diferencia entre estos dos puntos, ya que están en la misma atmósfera, sería equivalente a cero. La velocidad, nosotros si consideramos como referencia nuestro punto 1 aquí y nuestro punto 2 acá, nosotros decimos que la velocidad en los puntos en donde está el estanque son casi nulas. Es decir, es tan grande el tamaño del estanque que en verdad el fluido se comporta como si estuviese detenido. Por lo tanto, nosotros eliminamos ese término. Y nos quedaría, entonces, que la variación de altura de los dos estanques es igual a menos la variación de la pérdida de carga, o sea, la pérdida de carga en sí. Reemplazo y obtengo que la variación de altura es igual a menos 23,2. Es decir, 2 está a menos 23,2 metros de del inicio del estanque 1. ¿Se entendió lo que hicimos en el ejercicio? Profe, yo no entendí muy bien sobre la anulación de las velocidades. Ya, perfecto. Ningún problema. Ya, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, en nuestra ecuación de Bernoulli, vamos a utilizar nuestros dos puntos que vamos a considerar. Van a ser un punto que está sobre el estanque, es decir, un punto que está aquí, y un punto, o sea, sobre el estanque 1, y otro punto que también está sobre el estanque 2. Entonces, nosotros en esos puntos vamos a ver los valores que tiene nuestra velocidad. La velocidad, si nuestro estanque es muy grande, recordando que la velocidad era Q dividido en A, nuestros estanques son muy grandes. Ese es un buen supuesto, en verdad. Como los estanques son muy grandes, el área transversal de nuestro estanque es tendiente a infinito, es decir, es demasiado grande. Por lo tanto, la velocidad, si nosotros decimos que es Q dividido en A, la verdad es que esta velocidad tendería a ser un número muy pequeño, porque si Q dividido en A y A tiende a infinito, es decir, B es igual a Q dividido en A y A tiende a infinito, la verdad es que este número se asemeja más a un cero. ¿Por qué esta área es infinita? Porque nuestros estanques son lo suficientemente grandes como para poder dar este supuesto. Es un supuesto poderoso, pero no es un supuesto tan descabellado, porque la verdad, si nosotros comparamos el diámetro de una cañería, que son 0,1 metro en este caso, que serían más o menos unos 10 centímetros, 10 centímetros igual es poco comparado con el tamaño de un estanque. Los estanques llegan a tener hasta 200 metros de diámetro. Así que la verdad es que, en comparación, la verdad es que justamente se anula este término de velocidad. ¿Ahí se entiende un poco mejor? Sí, ahora sí, profe. Bacán. Ya. Entonces, si no hay otra duda con respecto a este ejercicio, vamos a pasar al último ejercicio que se tiene preparado para la clase y luego vamos a ver si es que tienen otras dudas de materia o algún otro término. Ya. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. El agua, un agua cualquiera, es bombardeada desde un lago como se muestra en la figura. Si el flujo
es de 0,011 metros cúbicos por segundo, es decir, nos están dando Q. Nos están dando Q. ¿Cuál es el máximo largo de cañería que puede ser utilizado sin que exista cavitación? Ya. Como yo les había definido al principio de los principios, la cavitación en realidad es el estado en el cual pasa de estar en estado líquido a estado vaporizado lo que está dentro de nuestra cañería. Por lo tanto, el estado de cavitación sería, en este caso, la presión a la cual se llega al estado de vapor. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar, en este caso, la cavitación como, sin que exista cavitación, como el límite de esa presión. Por lo tanto, utilizamos, para poder relacionar la cavitación con algo, la cavitación ocurre inmediatamente sobre esta presión de vapor. ¿Se entiende eso, chiquillos? Sí. Bacán. Entonces, ¿qué sería lo lógico del ejercicio? Es que nosotros tomemos un... Bueno, aquí de hecho te están dando la referencia que uno va a tener que utilizar para que sea el 0. Vamos a utilizar todos los términos que hemos visto ahora. Es decir, utilizamos la ecuación de Bernoulli, aprendemos, utilizamos referencias y además hacemos la solución del problema de tipo 1. Por lo tanto, vamos a ir paso por paso. El primer paso, que es el paso obvio, es establecer las referencias. En el ejercicio pasado no las establecimos porque igual eran más o menos obvias, pero siempre es el paso 0 ese. Entonces, el paso 0 va a ser el paso de establecer referencias. Vamos a decir que el punto 1 está sobre el estanque y nuestro punto 2 va a estar 3 metros sobre el estanque, que es el punto en donde existe la succión de la bomba. Me están dando aquí que la elevación es de 650 y de 653, es decir, la diferencia entre la altura 1 y 2 va a ser de 3 metros, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Luego, vamos a seguir exactamente los mismos pasos que les había dicho anteriormente. Uy, perdón, es que mis perros se pusieron a pelear. Ya, perdón. Lo primero que hay que hacer es hallar la velocidad en el punto de succión, que es el punto que a nosotros nos interesa, porque acá se succiona y de aquí en adelante nosotros tenemos el valor de nuestro caudal. Entonces, nosotros hallamos la velocidad de este flujo. Entonces, sería el caudal dividido por unidad de área. Entonces, reemplazamos y obtenemos el valor de la velocidad. Luego, hacemos exactamente lo mismo que hicimos la otra vez. Hallar el coeficiente de fricción a partir del diagrama de Moody. Hallamos el Reynolds con los datos que nos daban en el enunciado y hallamos también nuestra rugosidad relativa que nos da esto. Luego, derechamente, voy a hacer de nuevo un zoom aquí. Vamos a hallar en el diagrama de Moody, buscamos nuestro valor de epsilon dividido en d, encontramos nuestra curva. Si no la encontramos, la podemos interpolar, no hay problemas con eso. Por ejemplo, si hubiera sido en vez de 0,0, bueno, en este caso es 0,011. En realidad no es ni 0,01 ni 0,02. Así que nosotros lo que hicimos fue interpolarla. Más o menos cerca, igual está más o menos cerca de esta, así que igual todo esto igual es un poco alogímetro. Encontramos nuestra curva, o nosotros hicimos nuestra curva, y decimos después, ya, nuestro Reynolds, perdón, aquí olvidé hacer algo. Antes de cualquier cosa, antes de empezar a ponernos como locos a buscar cosas en el diagrama de Moody, nosotros decimos, nuestro Reynolds es de 2 por 10 a la 5, es decir, es de 20.000. No, de 200.000.
Así que es un número mayor a 1000. Por lo tanto, sí podemos decir que es un régimen turbulento. Luego, yo encuentro el valor de Reynolds en la parte inferior, que sería el equivalente a nuestro Reynolds con la velocidad que nosotros tenemos. Encontré mi valor, intersecté el punto que estaba entre la rugosidad relativa y el número de Reynolds, y me desplacé hacia la izquierda y encontré el valor de F, que está entre 0,2 y 0,25, 1,2, 0,22 más o menos. 0,22 es mi número F, es mi factor de, es mi valor F. Entonces, es nuestro parámetro de ajuste, nuestro coeficiente de roce. ¿Se entendió entonces esto como más o menos estándar? Sí. Bacán. Entonces, ahora viene la parte 3, que es reemplazar en la ecuación de Bernoulli. Ya, nosotros no tenemos una máquina, es decir, nosotros no tenemos turbinas, cosas de ese estilo. Con eso nos estamos refiriendo a máquinas. Por el momento no vamos a trabajar con máquinas, así que decimos que no existe la máquina. Y vamos a ir término por término de los que existen de nuestra ecuación de Bernoulli, para reemplazar directamente y obtener nuestro largo, que es nuestra incógnita. Entonces, vamos a ver las variaciones de presión. En este caso, yo dije que la presión atmosférica la iba a dejar igual. La iba a dejar igual para no hacerme problemas. No consideré una referencia, ya que tengo la presión de vapor, y la presión de vapor, la verdad es que no está referenciada a la presión atmosférica. Por lo tanto, en este caso sí conviene utilizar como presión 1 la presión atmosférica y no decir que es la presión 0. Porque si no, igual le vamos a tener que restar a nuestra presión de cavitación. Entonces yo digo que en el punto 1, mi presión, obviamente que es la presión atmosférica, porque yo estoy en equilibrio con la atmósfera. En el caso de la presión atmosférica en kilopascales es 101,325 kilopascales. Luego, yo digo que la presión 2, la presión en la succión de la bomba, debe ser a lo más igual a la presión de cavitación. Es decir, sería igual a la presión de vapor, que en este caso es 1,23 kilopascales, de acuerdo a lo que nosotros sabemos en esta parte, porque dice que vale 12,3 hectopascales, es decir, vale 1,23 kilopascales. Ustedes pueden trabajar con pascales o kilopascales, me da exactamente lo mismo. Hago la diferencia, yo obtengo que la variación de presión es negativa y es de menos 100,095. Luego, nosotros vemos las variaciones de altura, que ya las habíamos visto anteriormente. Originalmente nosotros aquí vamos a considerar que este es el 0. Entonces hay una elevación de 3 metros. Luego, las velocidades. La velocidad en el punto 1, al igual que lo de los estanques, nosotros la vamos a suponer 0, porque un río es lo suficientemente grande como para decir que la velocidad dentro de este mismo, en el punto que está en contacto con la atmósfera, tiende a estar estancado. Entonces, decimos eso del río, y nuestro valor de la velocidad 2 sería igual al valor que nosotros calculamos, que era el valor en el punto de la succión de la bomba. Nosotros reemplazamos todo esto al cuadrado. Nosotros reemplazamos y decimos que la variación de esto es 8,18. Por lo tanto, solamente nos faltaría encontrar las pérdidas de carga. En este caso, nosotros no tenemos pérdidas de carga secundarias o asociadas a un codo o a ninguna de esas situaciones, pero por lo que nosotros eliminamos este término de pérdida de carga secundaria. Por lo tanto, la pérdida de carga solo se debe a la diferencia, a la pérdida de carga producto de el roce o las pérdidas viscosas. Por lo tanto, simplemente reemplazamos con los valores que nosotros tenemos. Como en nuestro caso, la incógnita es el largo,
Nosotros vamos a dejar aquí esta incógnita. Lo que hacemos es reemplazar ese f que encontramos en el gráfico de Moody, reemplazar ese diámetro que nosotros tenemos, reemplazar la velocidad que ya calculamos y reemplazamos 2 por gravedad y obtenemos, finalmente, reemplazando todos estos términos en la ecuación de Bernoulli, el valor del largo. Es decir, nosotros necesitaríamos tener un largo de la cañería de al menos 51,7 metros para no llegar a cavitación. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Ya. ¿Tienen alguna duda de la materia que vimos hasta ahora? Ya. Entonces, si no quedan dudas, lo que podríamos hacer ahora, les voy a subir la tarea. Les recomiendo, creo que no les he subido ninguno de las PPTs que hemos visto, se las voy a subir ahora. Les voy a subir también la tarea, la forma de resolver la tarea, y ante cualquier duda que tengan, me avisan. Mi recomendación en estos momentos es que traten de estudiar en este rato o de hacer la tarea si se animan. Como les digo, no es más que hidrostática y Bernoulli sin utilización de cañerías, así que les debería ser relativamente sencilla la tarea. Aún así, les recuerdo que esta tarea uno tiene la posibilidad de, en el caso de que tuviesen alguno de los ejercicios incorrectos, de realizarlo nuevamente para, o sea, con algún feedback, con el objetivo de que obtengan la solución correcta. Así que en ese punto tienen que estar tranquilos. Pero mi recomendación es que utilicen este tiempo que nos queda de 4 a 10 para las 6 para estudiar un rato o para revisar cualquier duda que tengan. Entonces, antes que se vayan, tengo que pasar la lista. Voy a mantener todas estas cosas. Voy a dejar de presentar y voy a pasar la lista. Profe, ¿cuál es el plazo máximo para la tarea? 2 semanas. Ah, ya, gracias. Sí, porque se las iba a entregar la semana pasada, perdón, se las iba a entregar la próxima semana, pero para que tuvieran una semana es mejor que tengan más tiempo. Pero es importante recordarles que una vez que ustedes ingresan a la tarea, van a tener 1 hora y media para poder resolverla. Así que mi recomendación es que estudien un poco antes y que estén esa 1 hora y media, tratar de que esa 1 hora y media sea lo más inalterada posible. Si los hacen bien los ejercicios, chiquillos, no deberían demorar más allá de media hora o 40 minutos en total. O sea, en realidad la idea de la tarea es ver si que efectivamente entendieron lo que estábamos pasando dentro del curso, pero no es estresarlos ni nada más que ni nada de eso. Entonces, dicho sea eso, estoy esperando que esto se cargue y vamos a ingresar la asistencia de hoy día. Ya. Janice Faldú. Valeria Campos. Ahí está Janice. Presente. Valeria, ahí estás. Maximiliano Castillo. Ahí está Maximiliano. Cristóbal Faúndez. Aquí, profe. Bacán. Ángelo Fica. Evelyn Fuensalida. Catalina García. Ahí está Catalina. Daniel Gómez. Presente, profe.
Bacán. Bárbara Herrera. Presente. Bacán. Miguel Lemus. Presente. Ya. Camila Mendoza. Kevin Olea. Presente, profe. Ya, bacán. Blanco Orellana. Camila Parragués. Presente. Ya. Sebastián Ponce. Presente. Karina Rojas. Ahí está Karina. Silvana Rubio. Pamela Tapia. Ahí está Pamela. Juan Pablo Tovar. Presente, profe. Ya. Rodrigo Vargas. Y Natalie Vergara. Presente. Ya. Entonces aquí voy a dejar la asistencia puesta. Voy a dejar de grabar. Entonces, y